Desgraciadamente, pues esto así es. Alguien me compartía el domingo: Padre, parecemos los leprosos, aquellos a los que el Señor los sanó, y después de que ya estaban sanados, nada más volvió uno, ¿va? Todo lo que sea de sanación, de liberación, nos encanta, pero ya la formación pues ya no nos gusta. Y lo chistoso es que nuestra liberación y nuestra sanación depende de cómo estemos viviendo la fe. Si no tenemos fe, por eso uno no sana, por eso uno no se libera, por eso nuestra vida está tan arruinada, porque la fe se tiene que alimentar. Dice un documento de la iglesia: la fe que no se propaga se apaga. Entonces a veces nos convertimos en personas que andamos de nada más brinque donde sintamos bonito, como la conveniencia. Pero cuando ya se toca los puntos relacionados a la fe, ahí sí como que ya empieza a dar flojerita, ¿verdad? Venirse a aplastar como una hora, escuchar al Padrecito, pues sí es como tedioso. Luego el lenguaje, ya el lenguaje no es un lenguaje carismático, ¿verdad? De gloria a Dios y aleluya y todo eso, sino ya empiezan a haber términos que ya cuesta trabajo, uno bostecea más, ya se uno ve las grandes bosteceadas aquí, porque sí, pues empieza peor tantito lo que vamos a ver, ¿sí? Entonces yo creo que vamos a acabar la jornada como con ni la mitad de la parroquia. Pues bueno, esto así es, ¿sí? El Señor ha dicho en su palabra: yo he puesto frente de ti vida y muerte, bien y mal, elige la vida y vivirás. A final de cuentas, pues va a depender de nosotros, ¿sí? Y esto es importantísimo porque en la medida en que nosotros vayamos conociendo la Eucaristía y nos relacionemos con la Eucaristía, es como va a estar nuestra fe. Me decía un amigo ayer precisamente también: oye chicos, es que lo que estamos viviendo es gravísimo. Dice, 7 de cada 10 personas en la iglesia no creen en la Eucaristía. Por ejemplo, de cada 10 personas aquí, 7 no creen en la Eucaristía. 7 de cada 10 no creen en la Eucaristía. Esto es muy grave. Es muy grave. ¿Pero por qué no creen en la Eucaristía? Porque la fe, dice el apóstol San Pablo, viene por la escucha. Y nosotros los católicos, pues nosotros le queremos sacar a los 60 minutitos del domingo, le queremos sacar todo, le exprimimos todo. Nos queremos llevar curso, retiro, homilía, todo de los 60 minutitos de la misa del domingo. Pero pues la misa del domingo es, ya lo hemos explicado, es el santo sacrificio. La Santa Misa es la celebración del santo sacrificio también, porque tiene una dimensión celebrativa. Pero si lo pudiéramos decir de alguna manera, a la misa, pues en sí no venimos a aprender. A la misa no se viene a aprender. ¿A dónde aprende uno? En estos espacios. Aprenden ustedes cuando van a sus grupos, ¿verdad? Donde están dándole la catequesis, los crecimientos después del retiro. Ahí se está aprendiendo. Cuando los mandan a que estudien, ¿verdad? La diócesis y todo, ahí está uno aprendiendo. Pero en la misa, a la misa uno no viene a aprender, no son clases. Yo le decía algún día que incluso se puede suprimir la homilía. El cura puede del evangelio irse directamente a la celebración, sin decir la homilía. Punto. Y entonces la gente dice: padre, pero ¿cómo no va a haber homilía así? No, la homilía es opcional. Bueno, que lo hable, que el padrecito haga la homilía. Pero si el padrecito amaneció mareado, anda borracho, pero borracho no si no anda mal, pues, enfermo, o no trae ganas, que ahorita ya abundan muchos padrecitos como que ya no le dan ganas, ¿verdad?, de decir la homilía, pues bueno, la puede omitir. No está cometiendo un grave pecado, no está cometiendo un acto antilitúrgico. Punto. Padre, pero es que queremos aprender. Pues aquí estamos para aprender. Aquí sí. Sí, aquí es pregunta lo que ustedes quieran. Este es el espacio donde nosotros podemos aprender. ¿Ok? Les decía en algún momento que el padre José Antonio Sayers, un teólogo muy importante, un teólogo español, él dice: por experiencia yo sé que la fe se puede perder en 4 días. Y a mí me ha tocado conocer personas que un
video de YouTube les tiró la fe. Imagínense cómo estaría esa gente. O sea, después de que andaban zampados en la iglesia en cuanto a retiro, cuanta cosa, un video de YouTube, ¡pum!, perdieron la fe. No, yo no creo en la iglesia católica y no creen en nada. Imagínense. ¿Y por qué a esas personas se les tira la fe? ¿Por qué creen? Pues porque no se prepararon. No se prepararon, se conformaron con los minutitos que dice el padre de la homilía. Y si el padre se instruye y habla bien la homilía, pues qué bien. Pero si las homilías están para la rastra, pues la gente se va como llegó, ¿no? O sea, si lo que quieren es aprender en la homilía y el padre se avienta esas homilías como un padre allá en China, que en una Navidad dice, la Navidad son los buñuelos, el champurrado, las piñatas, los tamales. Yo no estaba en esa homilía, pero un amigo mío muy instruido me dice con mucho coraje, dice, porque se investiga todo. Yo ni sé cuánto nos invierten a los curas aquí en el seminario, y él me sacó la cifra. ¿Sabes cuánto se le invierte a ustedes para que lleguen a ser sacerdotes? No sé. Se invierten no sé cuántos miles de dólares para que salgan con una homilía como esa. Es una ofensa para nosotros, el pueblo de Dios, porque no todos estamos ignorantes. Dice, la mayoría son ignorantes, pero entre la comunidad habemos quienes no somos ignorantes. Y decir que la Navidad son el champurrado, los tamales, las piñatas, dice, eso es una ofensa. ¿A dónde deja la encarnación del verbo, la salvación que empieza en el momento de la encarnación? No, la Navidad son champurrados y la cañita va chupadita, va. Eso es la Navidad. Y si ustedes van a querer aprender y se van con que la Navidad es el champurrado, las cañitas y las mandarinas, pues qué amolado, ¿verdad? Entonces no nos podemos conformar y tenemos que instruirnos, ¿sí? Porque, dice el profeta Oseas, se los recordaré como disco rayado en San Vicente de Paul, quedaron hartos de escuchar esta frase. Por falta de conocimiento, perece mi pueblo. El pueblo se pierde por falta de conocimiento. Y la ignorancia es atrevida, dicen por ahí. ¿Sí? Si de perdida fuera uno ignorante, pero se quedara callado, pues, ¿va? Ya, no pasa nada. Pero lo malo es cuando somos ignorantes y atrevidos. Como la vieja que a veces me dice, ustedes tratan mal la sangre de Cristo. ¿Se acuerdan? Señora, yo no sé qué me está hablando. Sí, ustedes tratan mal la sangre de Cristo. Ay, señora, pues ¿de qué me está hablando? Allá la tratan y la ponen como si fuera cualquier cosa. Y ella se pues, ¿de qué habla la doñita esta? No le entendía. No voy a estar aquí. Pero eso fue en China. ¿Okay? Es que a veces tengo una suerte para que me digan, padre, aquí estoy, ¿Qué era lo que la doñita pensaba? Que la vinajera que le pone uno agua al vino, se le pone el agua y se la lleva el acólito, el monaguillo. Y la pobre vieja pensaba que eso era la sangre de Cristo. Y se ahí la agarran como si fuera cualquier cosa. Ignorante, pero atrevida. ¿No? Entonces, si ustedes van a ser atrevidos, pues no sean ignorantes. Por eso, instruirse aquí. Hoy, eso no es parte del tema. Es nada más desahogarme. Hoy vamos a ver un tema muy importante, pero muy espinoso. Muy espinoso. Sobre todo porque es algo que ya se ha hecho costumbre en la iglesia. ¿Sí? Y es espinoso porque actualmente en la iglesia hay dos bandos. ¿Sí? Los extremos, los santos nos han dicho que los extremos no son buenos. La virtud está en el punto medio. Ahorita hay el bando de los hiper mega conservadores tradicionalistas que si la señora el cuello no lo trae hasta acá, ya viene el pecado mortal. Casi tienen que andar con la falda arrastrando así porque si se le alcanza a ver la punta del zapato, anda en pecado mortal. Eso es un extremo, ¿no? Y de las que vienen casi desnudas, es el otro extremo, los liberales, los que no pasa nada, ya va, hombre, pues sí, en la casa de Dios, Dios nos ama a todos, Dios nos quiere. Dos extremos. En ninguno de esos dos extremos está bien estar el punto medio, la virtud. ¿Sí? Hoy vamos a ver el tema espinosísimo de la comunión en la mano. ¿Sí? Espinosísimo, ¿ah? De la comunión en la mano. ¿Está bien la comunión en la mano?
Pero ahorita lo vamos a ver por qué. Sobre todo en el tiempo de la pandemia se impuso, ¿sí? Fíjense, ahorita me ayudan a regresar al tema porque a mí luego la ardilla se me convulsiona y yo me voy por otro camino y ya se me olvida, ¿ok? Entonces usted me dice, padre, regrésense, ¿va? En la historia, no sé si eso ya se los compartí aquí a ustedes, cuando Carlomagno se va a coronar como rey, va a donde el Papa a visitarlo. Y había una costumbre en aquellos tiempos que cuando yo iba a visitar a un gran rey, al rey que yo iba a visitar, el rey que me recibía o el anfitrión, tenía que salir a 1 kilómetro a donde venía el otro rey con todo su séquito, y el rey anfitrión tenía que salir a pie y caminar 1 kilómetro para recibir a donde venía el otro. Y a donde venía el otro en su caballo, el rey anfitrión le agarraba el bozal al caballo y el rey anfitrión lo metía hasta su reino. Ese era un signo de bienvenida, de honor, de introducir al otro rey a mi reino, ¿no? Esa era la costumbre. Carlomagno lo iban a coronar rey, pero antes de que lo coronaran rey, va a visitar al Papa. Y pues el Papa era el rey soberano de todo, ¿sí? Porque el Papa reinaba en todo el mundo. Entonces va Carlomagno a visitar al Papa y el Papa dice, pues yo sé que mis chicharrones truenan, yo voy a salir a buscar como es la costumbre. Y el Santo Padre va con todo su séquito de cardenales y va a recibir a Carlomagno, y el Santo Padre lo introduce, ¿verdad?, en el Vaticano, introduce al rey, un rey católico, pero apenas lo iban a coronar. Y entonces al Papa se le ocurre, pues, una idea muy buena, ¿sí?, que no existía. Le dice, oye chico, va a ser tu coronación, ¿y qué tal si te corono yo? Y Carlomagno dijo, wow, que el Papa me corone. Sí, su santidad, qué chido, yo soy católico, usted es el Papa, coróneme. Y entonces se hace una celebración magna y el Papa corona a Carlomagno, ¿ok? Entonces esto fue algo muy bueno porque esto logró hacer mucho bien a la cristiandad, logró unir, se hizo el Sacro Imperio Romano Germánico y va a haber cosas muy buenas. Como también va a haber cosas negativas, pues si es que es la vida, ¿no? Si no estuviéramos en el paraíso. Entonces, el Papa va a introducir a Carlomagno, lo va a coronar, y de ahí, cuando los otros reyes dijeron, oye, al emperador lo coronó el Papa, yo también voy a ser rey, yo quiero que me corone el Papa. Y entonces empieza la tradición de que los reyes tengan que ser coronados por el Papa. ¿Qué hace esto? Que logra ponerse el Papa por encima de todos los reyes, quedan como sometidos al Papa. Fue una estrategia muy interesante, ¿verdad? ¿Sí? Política, espiritual, de todo, esto tuvo de todo, ¿sí? Y va a hacer mucho bien en la cristiandad porque va a unificar al imperio, todo el imperio va a ser católico, va a ser cristiano, ¿verdad? Pero aquí la cuestión, y ahorita lo que quiero explicar, que este acto muy sutil del Santo Padre lo puso por encima de todos los reyes. De tal manera que cuando algún rey quería tratar mal a su pueblo, el Papa le decía, trátalo mal y te excomulgo. Y le tenían miedo, no, su santidad, no me excomulguen. Porque aparte, si te excomulgaban eras considerado como un maldito. Y nadie quería trato con un excomulgado. Entonces el Papa le decía, te estás portando mal, te voy a excomulgar. No, su santidad, ya me voy a portar bien, me porto bien. ¿Sí? Así fue. ¿Qué es lo que pasó ahorita en este tiempo? Aquí sí puedo decir COVID, ¿verdad? Porque está todo el mundo, no puede decir COVID, pero aquí sí. Nada más no vayan a compartir esto en redes sociales, ¿ok? Eso es para ustedes, los que están grabando. En la época del COVID, también esta gente hicieron una estrategia, no las devolvieron, ¿sí? Porque así como el Papa en un momento se llegó a poner por encima de todos los reyes, en la época del COVID los gobiernos le dijeron a los obispos, tienen que cerrar las iglesias. Eso no lo podían hacer, porque en una diócesis
el obispo tiene el poder sobre su diócesis, él es el que legisla y nadie puede estar por encima de los obispos. Pero los agarraron a los obispos dormidos y le dijeron: cierren todas sus iglesias y no les den la comunión en la boca, y empiezan a poner un ataque. Los obispos dijeron: pues ahora. Y nos cerraron las iglesias a todos, ¿cierto? Solamente los de Polonia fueron los que no se dejaron, dijeron: no, bendito sea Dios, un episcopado tenía que quedar. Ellos dijeron, los obispos polacos: no, aquí no vamos a cerrar las iglesias, vamos a multiplicar las misas. Y si lo que no quieren es que haya mucha gente apilada, vamos a multiplicar 10 misas para que vengan grupos pequeños. Y fue lo que hicieron. Pero acá no. Y entonces, ¿qué pasa? Que el gobierno se pone encima de la iglesia y nos ponen la pata aquí en la cabeza. ¿Sí? Y nos dijeron lo que teníamos que hacer y nosotros así como corderitos, sí, vamos a obedecer. ¿Sí? Eso nos pasó. Entonces ahorita, con el pretexto de la pandemia, la comunión en la mano se logró imponer. ¿Sí? Incluso aquí en la diócesis, cuando salían estas nuevas leyes, nos mandan un correo y nos dicen: la comunión se va a dar en la mano. Y pues aquí hagas que hagas algo en contra de lo que dice el obispo, porque ahí te va. Entonces un día pues yo estaba dando la comunión, pero a mí se me fue el rollo también, pues a todos nos agarran dormidos, ¿no? Y llega un muchacho a recibir la comunión y me abre la boca y le dije: el cuerpo de Cristo. Y le dije: es que el obispo ha dicho que en la mano. Dice: I'm so sorry, Father, I can't do that. Yo no lo puedo hacer. Y se dio la vuelta y se fue. Yo sentí tan horrible, ¿verdad? Hasta que después nos mandan el correo, porque empezó a haber muchas quejas, y manda un correo el obispo especificando: se debe de animar a que la gente, a que se reciba la comunión en la mano, pero a nadie se le puede obligar a que se reciba la comunión en la mano. Fue el siguiente correo electrónico. ¿Por qué? Porque en las reglas del derecho dice, y ahorita lo vamos a ver, a nadie se le puede obligar a recibir la comunión en la mano. ¿Ok? Entonces ya cuando dijeron eso, a mí llegaban y aparte que a mí no me daba miedo, lo que le tenía miedo era el obispo. El obispo suspendido por desobediente, ¿no? Pero lo demás no me daba miedo. Ya después cuando dijeron eso, la gente: padre, que queremos recibir la Eucaristía en la boca. Pues vengan conmigo, eso yo tengo miedo, ¿verdad? Ya me ha dado COVID como 4 veces y la quinta no me va. Sí, de verdad. Sí. Pues no pasa nada, dice el dicho que hierba mala nunca muere, pues entonces aquí andamos. Entonces, esa es una práctica ya muy frecuente en la iglesia. La cuestión es, vamos a ver de dónde viene esta práctica. Es que los primeros cristianos comulgaban en la mano, y te sacan siempre la cita de San Cirilo, ¿no? San Cirilo de Jerusalén. Es que en la antigüedad decían que San Cirilo, y hasta te sacan la cita, que se recibía la comunión en la mano. Bueno, vamos a ver por qué es que antiguamente la comunión se recibía en la mano, y vamos a ver por qué después la iglesia poco a poco la fue quitando, hasta un momento que la llegó a condenar bajo pena de excomunión. Ahorita no están comulgados, no me vayan a malinterpretar, ¿ok? Van a decir: el padre dijo que estamos excomulgados. No. En un tiempo, la comunión en la mano estuvo condenada bajo pena de excomunión, porque llegó a un cuidado tan profundo de lo que es nuestro Señor, que la iglesia llegó a ese punto. O sea, hubo una profundización en el misterio. ¿Qué es lo que estamos recibiendo? Nosotros estuvimos hablando de la transustanciación, ¿sí o no? Y entonces, no es que Cristo se le pega a la hostia, sino que la hostia se convierte en Cristo. Y si una partícula se cae, ¿qué se cae? Se cae el cuerpo de Cristo. Y veíamos que el Concilio de Trento especifica eso: una partícula es el cuerpo de Cristo. Entonces la iglesia fue reconociendo eso, fue profundizando, llegó el momento donde dijo: no, hay que tener cuidado. Pero vamos a ver después dónde empieza esta vaina de que es que hay que regresar al origen, ¿no? Es que en la antigua comunidad cristiana así se hacía.
Vamos a estudiarlo para que quede claro y ustedes ya teniendo esta información, pues a cada quien que le haga como quiera, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿de dónde viene esta onda de regresar la comunión en la mano? La comunión en la mano la van a empezar a promover aquellos episcopados donde la fe precisamente en la Eucaristía se había perdido. Estuvimos hablando del episcopado holandés. El episcopado holandés hizo un catecismo herético en contra de la Eucaristía, que el Papa Pablo VI va a tener que intervenir, se lo va a corregir, le va a decir, esto es la Eucaristía. El Papa Pablo VI los va a corregir. Entonces van a ser los episcopados de Holanda, Alemania y Bélgica. Y qué casualidad, ¿quiénes son los países que ahorita están con el desastre promoviendo todo lo que está en contra de la iglesia? Holanda, Alemania y Bélgica. El ritual ahorita que han sacado, el nuevo ritual, ya así como el ritual del matrimonio, para el sacramento del matrimonio, hay un ritual también pues, para una especie de, yo no sé si le van a llamar sacramento, de personas del mismo sexo, ¿no? La iglesia, yo no voy a meterme en cuestiones, yo no estoy atacando a nadie, pero por ejemplo la iglesia casa solamente al hombre y a la mujer que están libres y que sin ninguna coacción, ninguna presión, vienen y se casan, sin ninguna limitación, vienen y se casan. Pero la iglesia no puede bendecir incluso a dos personas que estén viviendo en unión libre, con todo respeto, digo, pónganse las pilas para que se casen. Pero la iglesia, si viene una pareja que no están casados por la iglesia y padre, nos puede dar la bendición como pareja, yo le voy a decir, a ver, ponte tú de este lado y ponte tú de este lado. Y entonces yo le voy a decir, a ti, Panchito Pérez, te bendigo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Yo lo puedo bendecir a Panchito Pérez, ¿verdad? Y a Juanita Pérez Prado, ¿verdad? También la puedo bendecir por separado como persona, pero bendecirlos como unión yo no puedo. Y aunque sean heterosexuales, con mucha más razón, lo demás que ven contra la doctrina. ¿Me voy a entender? Pero en Bélgica ya hicieron el ritual, ya está. Y ya los sacerdotes lo pueden usar, los obispos lo pueden usar para este tipo de uniones, para bendecirlos, ¿no? Entonces, esto lo hizo Bélgica. Alemania, ¿qué hizo Alemania? ¿Se acuerdan lo que les platiqué la vez pasada que hicieron en mayo del año pasado? Ajá, pero ¿qué otra cosa aparte se hizo en Alemania? Se hizo una misa especial donde invitaron a comulgar a todos los protestantes. ¿Por qué un protestante no puede comulgar en la iglesia católica? Porque no cree lo que creemos nosotros. No cree lo que creemos nosotros. ¿Qué cree el luterano? El luterano cree que Cristo se le pega la hostia. Pero esa no es la fe de la iglesia católica. Y para comulgar el cuerpo de Cristo tú tienes que estar en plena comunión con la iglesia católica y haberte confesado. Porque se acuerdan que leímos el Concilio de Trento, y el Concilio de Trento dice que una condición para recibir la comunión es la confesión, y que nadie puede darse o nadie reciba la comunión sin antes previa confesión. ¿Se acuerdan? Y que hasta dice el concilio, si alguno dijere que para recibir la comunión solamente falta la fe, basta la fe, ¿qué dice? Sea anatema, ¿sí? Fuera de la iglesia. Así concluye la doctrina de la iglesia. Ahorita ya nos da miedo todo nos da miedo. Ya la iglesia no se atreve a decir la verdad porque nos da miedo, sí, pues se nos echan encima bien feo. Ahorita se voy a decir el nombre de la iglesia, esa no fue en China, esa fue en Huntington Beach. Celebramos un funeral y el señor cura de allá de Huntington Beach, como siempre es muy estricto, o era porque ya no es el párroco, él siempre cuidaba todo, era escrupuloso en todas las cosas y todo lo tenía bien atendido y bajo control. Cuando había funerales, como los funerales va gente que jamás en la vida va a la iglesia y uno se da cuenta porque no contestan nada, pero luego todos pasan a comulgar. O sea, no saben la misa, pero pasan a comulgar, ¿no? O van gente que no son familiares, que son tal vez de otras religiones y llegan ahí, pero también están fritos, no saben nada. Entonces el padre hizo una tarjeta con una leyenda que dice: esperando el día en que todos seamos uno,
Por ahora la Iglesia Católica no comparte la intercomunión. Para todos aquellos que no son católicos o los católicos que no practican su fe, y ahí yo le metí que no se han confesado, favor de quedarse en su lugar en oración. Dios mío. Nos llegó un correo electrónico, lo voy a bajar para decir lo que voy a decir, que no nos lamentaron porque era una americana, pero si hubiera sido hispana nos la refresca bien y sabroso. Estaba esa mujer, un hombre, creo todo lo que yo les voy a dar del tema aquí nos lo mandó de que cómo podía ser que siendo católicos no fuéramos inclusivos, que no queremos hacer. Oye chico, pues es que tú no eres católico. Yo si voy a una iglesia luterana por acompañar a un amigo que se murió, yo no voy a pasar a comulgar porque yo no creo lo que creen ellos. Yo no soy de esa iglesia. Si me invitan a una iglesia ortodoxa, los ortodoxos tienen presencia real de Jesús en la Eucaristía, pero no estamos en comunión con los ortodoxos. Los ortodoxos tienen los 7 sacramentos, creen en la Virgen, creen casi en todo lo que creemos nosotros, salvo algunos detalles. También grandecitos, pero son muy poquitos detalles. Pero no estamos en comunión con la iglesia ortodoxa. Entonces, si yo tengo aquí 1000 iglesias en Orange County, yo no puedo ir a comulgar en una iglesia ortodoxa, a menos la iglesia nos permite comulgar en una iglesia ortodoxa cuando en todo el condado no hay ninguna iglesia católica, la única que hay es ortodoxa, yo puedo ir y comulgar ahí. En ese caso, solamente en ese caso, ¿sí me doy a entender? Aquí hay varias iglesias ortodoxas en Orange, pero oye, aquí está la Purísima, allá está Santa Cecilia, acá está San Norberto, allá la Sagrada Familia, en cualquiera está caminando, se puede ir uno, ¿sí o no? Y en Santana ya ni se diga. Santa Ana, el Inmaculado Corazón, la Tercera y la Grena, el Pilar, bueno, sobran iglesias, ¿sí? Entonces, yo no puedo ir a comulgar con una iglesia ortodoxa, ¿ok? Entonces, pero fíjense cómo la ignorancia nos lleva a estas cosas. Entonces, hay que tener claridad en por qué yo no lo puedo hacer. ¿Sí me doy a entender? Entonces, esto es para entender nuestra doctrina. ¿Por qué es que la iglesia llegó hasta un punto en la recepción de la Sagrada Comunión? ¿Y por qué hay condiciones para recibir la comunión? Entonces, ¿quiénes promueven la comunión en la mano? Esos episcopados que ahorita están haciendo su desastre. Que ya perdieron la fe, ¿eh? Alemania ya no es católico, salvo el cardenal Müller y hay 2 cardenales, pero 3 obispos por ahí. Pero todos los obispos están fritos ya. No tienen la fe de la iglesia. ¿Se acuerdan del padrecito que yo les decía que la Eucaristía no se hizo para adorar, se hizo para qué? Para comer, ¿no? ¿Y qué contesta el Concilio de Trento a eso? Quien dijere que la Eucaristía no se le debe de adorar, sea anatema. Pero hay padrecitos que ya no tienen la fe de la iglesia, obispos que no tienen la fe de la iglesia, sobre todo en esos episcopados. Pues ellos, nada más para que se den cuenta de dónde viene esta presión de la comunión en la mano de aquellos que han perdido la fe. ¿Quiénes fueron los primeros que quitaron el altar, que movieron el altar de la pared? Los luteranos, ¿no? Los luteranos, los anglicanos, los calvinistas. Ellos separaron el altar de la pared. ¿Por qué lo separan? Porque para ellos, ¿qué es la Eucaristía? Banquete, no es sacrificio. ¿Sí? Entonces, ellos promueven eso. Entonces, van a empezar a presionar al Papa. ¿Verdad? A presionar al Papa. Queremos que se nos permita la comunión en la mano. Queremos que se nos permita la comunión en la mano. Queremos que se nos permita la comunión en la mano. Y entonces el Papa Pablo VI va a hacer una excepción con esta gente. Una excepción. Pero eso no quiere decir que la excepción sea ya la regla, que se pueda para todo el mundo o que sea algo bueno. El Papa lo tiene que hacer porque estos episcopados empezaron a rebelarse. Y para que ya no estuvieran creando problemas, ok. Pero fíjense lo que va a decir sobre todo la iglesia, el Papa. Ante la práctica generalizada en estos países, la Santa Sede se vio obligada a actuar y reafirmar
que la comunión en la boca no solo era la práctica, que ya debe considerarse tradicional en la iglesia, sino, thank you so very much, que ya no era la que, dice, ante la práctica generalizada en los países, la Santa Sede se vio obligada a actuar y reafirmar que la comunión en la boca no solo era la práctica que ya debe considerarse tradicional, ¿ok? Es tradicional la comunión en la boca, en la iglesia, sino que el dar la comunión en la mano podía conllevar ciertos peligros. ¿Sí se entiende esto? El Papa le está dando permiso, pero les está diciendo, el darles la oportunidad de que reciban la comunión en la mano lleva los siguientes peligros. El que se llegue ya a una menor reverencia hacia el augusto sacramento del altar, ya a la profanación del mismo sacramento, ya a la adulteración de la recta doctrina. Nos detenemos aquí. Fíjense, que se llegue a una menor reverencia. ¿Lo estamos viviendo, sí o no? Voy a decir algo, no se vayan a enojar. Fíjense nada más cómo comulgan muchos de sus hijos. Hay unos que no. Pero a mí me da tristeza ver los jóvenes cómo comulgan. Agarran la hostia como si fuera cualquier cosa. Y hasta la truenan como si fueran doritos. ¿Sí? O sea, se manosea como si fuera cualquier cosa. Porque se ha perdido la reverencia. ¿Ok? La reverencia. Segundo, la profanación del mismo sacramento. En España, un hombre fue a misa por mucho tiempo y hacía como, recibía la comunión en la mano, claro, y hacía como que comulgaba y todas las hostias las fue guardando. Cuando tuvo un montón de hostias consagradas, hizo un sign y pegó todas las hostias, hizo un letrero con todas las hostias consagradas. Un sacrilegio. Nosotros hemos encontrado hostias pegadas con chicles en las bancas, se han encontrado hostias en el baño, se han encontrado hostias tiradas en el patio. ¿Sí? Esto ha pasado. ¿Por qué? Pues porque se entregan como si fuera cualquier cosa. Entonces, sacrilegio los tenemos. No les digo cuánto paga un satanista aquí en Estados Unidos por darle una hostia porque no les vaya a meter tentación, al rato vayan a querer llevarle hostias a los satanistas. Pero aquí te pagan miles de dólares por una hostia consagrada. Un día, una persona, cuando yo di el taller ayer en San Vicente, pues ya lo dije, ya ni modo. Y llega una persona que pues, Dios le iluminó y se dio cuenta que estaba haciendo cosas, que había hecho cosas indebidas. Y me dice,